Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a estos cursos que se está desarrollándose, en este caso por desarrollo contable. Y en esta oportunidad vamos a tocar lo que es la información financiera NIF 18. Bien, empezamos entonces. Seguramente están divisando las diapositivas. Eh, Bien, también recomendarles de que tenemos el libro Registros y Estados Financieros, NIF Tax PCGE, donde ustedes puedan ver lo referido también a la NIF 18 con casos prácticos de 3 monografías integrales. Bien, vamos a empezar entonces aquí, esta primera parte. ¿Cómo se llama la NIF 18? La NIF 18 se llama Presentación e Información a Revelar en los Estados Financieros. Eso es. Fue publicado ¿cuándo? En abril del 2024 por el International Accounting Standards Board, o sea, el IASB. ¿Cuál es la vigencia? ¿Desde cuándo se van a aplicar? Desde el ejercicio del 1 de enero del 2027, o sea, a partir del ejercicio de 2026. Bien, ¿qué más tenemos? Modificaciones limitadas, amplia aplicación a otras normas de contabilidad NIF, en particular a la NIF 7, estado de flujo de efectivos, NIF 33 y la NIF 34. ¿Qué cosa más es lo que sucede? Hay traslados a otra norma y ya algunos requisitos incluidos en la NIF 1 que se trasladan a la NIF 8. ¿Qué más tenemos? Tenemos una adopción anticipada permitido, así como las modificaciones consiguientes a otras normas. ¿Sustituye a quién? Sustituye a la NIF 1. ¿De acuerdo? Entonces, la NIF 18 así, reemplaza a la NIF 1, básicamente porque los inversores requieren una mayor muestra una mejor inversión. Bien, una de las cosas que observamos esto es que recién aquí se separa qué cosas son los estados financieros primarios y se habla de los 4 estados. Estamos hablando de qué, del estado de rendimiento financiero, del estado de situación financiera, del estado de cambios en el patrimonio y del estado de flujo de efectivo. Eso viene a ser el conjunto completo de qué, de estados financieros primarios. Eh, También vemos que agrega dentro de la NIF 18 el término de qué, de información a revelar. Cuando hablamos de presentación, cómo estructuro esa presentación de qué, de los estados financieros. Y una información a revelar está dado en qué, en notas a los estados, ¿qué cosa? Financieros, ¿no? Entonces viene a ser esa revelación de tipo cuantitativa, un desglose, y de tipo cualitativa, que va a ayudar, en este caso, a una mejor interpretación de los estados financieros. Bien, también otra de las novedades que podemos encontrar, ahora ya no podemos decir las NIF, lo que tenemos que indicar que ahora son normas de contabilidad NIF. Entonces, cuando nos referimos a las normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad, interpretaciones de la SIC o interpretaciones de qué, de las NIF, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese conjunto ahora se llama normas de contabilidad NIF. Antes se llamaba, como dice aquí, NIF, ¿no? O normas NIF, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lleva este término. ¿Y por qué se da esto? Es básicamente para distinguir de qué, de las normas de información sobre sostenibilidad NIF. Entonces, eso es lo que tengo que tener presente. Quiero tocar las NIF, me tengo que referir ahora a normas de contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener también presente. La NIF 18 introduce una estructura más estandarizada del estado de resultados. Va a separar en 5 categorías, ¿de acuerdo? Y las categorías nuevas son la categoría de operación, la categoría de inversión y la categoría de financiamiento. Este es el que va a considerar.
También van a haber subtotales obligatorios, como el resultado de operación y el resultado antes de financiación e impuestos. Entonces, va a cambiar la presentación de qué, del estado de resultados, considerando estas 5 categorías, pero el reconocimiento de los ingresos y gastos permanece inalterable. Cuando es ingresos y cuando es gasto, básicamente sustentado en base a qué, al marco conceptual o a la NIF 15 de sus actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Igualmente, la revelación sobre medidas de desempeño definidas por la gerencia, entonces toca en este caso estos indicadores que parten del resultado y se hace determinados ajustes que van a servir en este caso para la evaluación del desempeño de quienes dirigen la empresa, ¿no? O la entidad. Bien. Entonces, básicamente vemos esto. Otra de las consideraciones que se ve, y esto ya está dentro del marco conceptual, habla de información financiera, ¿no? Viene a ser, o sea, una distinción de información financiera y estados financieros. Entonces, los estados financieros van a formar parte de qué? De la información financiera. La información financiera es un concepto amplio, ¿de acuerdo? Donde pueden estar en reportes de prensa que la entidad expone, ¿de acuerdo? Presentaciones a inversionistas, informes de gestión de cómo se ha llevado a cabo o dentro de qué, de la contabilidad. Mientras que los estados financieros vienen a ser algo estructurado, tiene una estructura que está dentro de qué, de las NIC y regulada esta información financiera, ¿no? Entonces, básicamente que son documentos oficiales. Entonces, ya podemos tener una diferencia que quizá antes no la teníamos. El nombre de información financiera aparece en el marco conceptual del 2018, pero en la NIC 1 esta no estaba considerado, ahora está ya considerado dentro de qué, de la NIC 18. ¿De acuerdo? Bien, y aquí también era lo que decíamos, ¿de acuerdo? Entonces, veamos qué contiene las normas NIF de contabilidad. O sea, ya no es ahora normas internacionales de información, sino las normas NIF de contabilidad que incluyen todo lo que podemos ver aquí. ¿Se observa? Bien. Entonces, vemos aquí todas estas que está aquí. Y hay algunas que, como hemos dicho, han pasado de la NIF 1 a dónde? A la NIC 8, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que tener presente. ¿Cuál es ese juego completo? Estado o estado de rendimiento financiero para el periodo que se informa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto en la NIC 1 tiene un nombre. ¿Y cuál es ese nombre que tiene? Un estado de resultado y otro resultado integral de que del periodo. Igual, dentro del estado de rendimiento financiero, se considera. ¿Qué se considera? El estado de qué? De resultados y otros resultados. ¿Qué cosa? Integral. Bien. No sé si hasta aquí, por favor, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien. Gustavo Pulgar tiene la palabra, por favor. Gustavo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por su explicación. Tengo una consulta, lo referente a los estados financieros que tienen determinadas plantillas, tipo de la SMB, hay que esperar que se adapte a la TI-18, ¿correcto? Sí, exactamente. Siempre hay que tener presente, a ver, una normatividad nacional y una normatividad internacional, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, esa normatividad de la SMV básicamente toma lo que es la taxonomía de qué, de las NIF. Entonces, ese modelo de información financiera de la taxonomía de las NIF es la que va a considerar la superintendencia de mercado, qué cosa, y valores sobre ese modelo. Pero aún así, teniendo como base esa taxonomía, hay algunas cosas que la SMV todavía no está considerando, ¿no? Entonces podemos ver pasivo de contratos, ¿no? Un término pasivo de contratos. Un pasivo de contratos todavía no lo encontramos, pero ya esto está dentro de la taxonomía de las NIF. Básicamente, ¿qué vemos? Un pasivo de contrato es un anticipo.
¿de acuerdo? Es un anticipo. Y que ese pasivo del contrato está en la NIF 15, ¿no? Entonces, esto está dentro de la NIF 15 y aparece el término de pasivo de contratos y su presentación igualmente. Entonces, ¿qué tenemos? En el Perú registramos, vamos a decir, la cuenta 122, los anticipos recibidos, ¿de acuerdo? Entonces, esos anticipos recibidos, ¿qué cosa es? Es un pasivo. Pero si tú ves dentro de la SMV, en los modelos, y ves también en la taxonomía de las NIF, no hay esos anticipos. ¿Está con qué nombre? Está con el nombre de qué? De ingresos diferidos. Pero ¿qué cosa es un ingreso diferido bajo? Ahora, el ingreso diferido no está en ninguna NIF, sino básicamente qué cosa es. Lo que está es eh, una práctica que se da en el mundo, y básicamente en el mundo anglosajón, en que esto se considera como que como un ingreso diferido. Entonces hay alguna definición que se maneja por esa doctrina que un ingreso diferido es un servicio o un bien, en este caso, que se recibió como pago, pero que todavía no se ha prestado el servicio o que todavía no se ha entregado la mercadería. Y eso es igual a que nosotros tengamos un anticipo. Y eso se presentaba como que como un ingreso, que cosa diferido, pero hoy, en aplicación de la NIC 15, eso ya no es un ingreso diferido. ¿Qué cosa es? Es un pasivo de qué? De contrato. Y eso todavía no está actualizado. En algún momento esto tendrá que ser actualizado. Casi todo ya está considerado, si podemos decir, pasivo, pasivo por impuesto corriente, ¿no? Eso sí figura, que es un pasivo por impuesto corriente, lo que tienes que pagarle a la administración tributaria. ¿Por qué? Por el impuesto a la renta, ¿no? O el pasivo por impuesto diferido, ¿no? Que viene a ser, en este caso, producto de qué? De las diferencias temporarias gravables, y que en el futuro se va a tener que pagar más impuestos cuando se liquiden los pasivos, ¿de acuerdo? O se recuperen los activos. Y ya casi todas estas, son muy pocas las que no están, ¿de acuerdo? No sé si, eh, Gustavo, alguna inquietud más al respecto. No, correcto. ¿Ya? Y Gracias. recordemos que esto de manera obligatoria está vigente a partir del año 2027. Entonces, esto se va a actualizar más adelante. Pero, sí, Gustavo, no sé si alguna aclaración más. No, muy amable por todo. Simplemente tenía duda de eso y hay algunos plan de cuentas que no se ajustan, digamos, al plan contable general empresarial. Y a veces temo que, por ejemplo, la SUNAT diga, oye, ¿por qué no aplicas el plan? ¿No? O sea, Ujú, porque, digamos, exactamente. la SMBV te dice, oye, usa esto que yo te he dicho. ¿No? Era mi duda. Pero gracias por la aclaración. Ujú, ujú, ya, está bien. Quedamos así. Recordemos también que la administración tributaria básicamente lo que utiliza es la base de emisión costo. Estimaciones en la parte tributaria básicamente son las amortizaciones, si queremos decir, la depreciación, ¿de acuerdo? A ver, y la otra, cuando hay combinación de negocios, o en todo caso reorganización de sociedades, cuando se puede absorber, y esta puede ser una revaluación y se acepta siempre y cuando pague el impuesto a la otra empresa que se va a absorber o que se va a tomar, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hay, pero todo el resto es básicamente costo. Cualquier mayor valor, entonces, no debía ser considerado. Hay un informe que habla sobre el derecho de uso de la administración tributaria. Los informes no son de obligación de, en todo caso, aplicar por las empresas, pero el informe habla que el derecho de uso debe ser como un activo en realidad jalada de los pelos, porque esto no es así, ¿de acuerdo? Entonces, esto aparece básicamente por la aplicación, explicación más sencilla de una norma internacional de información financiera y no por un término de acumulación de ganancia, ¿no? Referido básicamente a las tres teorías que es del impuesto a la renta, ¿no? Flujo de riqueza, teoría del consumo más incremento patrimonial y lo que es renta producto, ¿no? No aparece por ello, ¿de acuerdo? Entonces, esto no debe ser considerado por ello. Entonces yo con estas teorías es la que uno puede respaldar. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra pregunta más, por favor.
Continuamos entonces. A ver, siguiente. El cambio más importante básicamente está aquí, las categorías del estado de resultados. Se clasificará ingresos y gastos incluidos en el estado de resultados. O sea, tenemos dos partes. El estado de rendimiento financiero consta de dos partes. La primera es el estado de resultados y la segunda es otros resultados integrales. En la parte de resultados va ingresos y gastos, ¿no? Y en la parte de otros resultados integrales también va ingresos y gastos, pero que una NIF específica ha indicado que esto va al patrimonio, ¿de acuerdo? Y eso se presenta dentro de qué? Cuando se ha originado en ejercicio dentro de otros resultados integrales que forman parte del estado de rendimiento financiero o de estado de resultados, ¿qué cosa? Integrales. Hoy, solo en el estado de resultados, en esa parte, se presenta en 5 categorías: operación, inversión, financiación, categoría de impuestos a las ganancias, que está relacionado con la MIC 12, impuestos a las ganancias, y la categoría de operaciones discontinuas, y en este caso de la MIC 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo ahí? Me refiero a, ¿qué? A los ingresos y gastos, ¿de acuerdo? Igual que la NIC 1, se clasifican en función a sus características y el activo y pasivo a que se relacionan. ¿De acuerdo? Entonces, van a haber ciertas excepciones en estas cuando haya actividades comerciales principales específicas, ¿no? Y lo vamos a ver aquí. Lo importante es cómo distingues tú cada una de ellas. ¿Es similar al estado de flujo de efectivo? No. Lo primero que tienes que tener presente para separar estas categorías de operación, inversión y financiación es esto. Aquí, este es el cuadro. Lo primero, categoría residual. Si los ingresos y gastos no se clasifican en otras categorías, entonces esa es categoría de operación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es que categoría de operación. Y vamos a ver, excepto cuando se haya especificado actividades comerciales principales, clasifica los ingresos y gastos de inversión en asociados, negocios conjuntos y subsidiarias, que cosa no consolidadas. Entonces, la clasificación de esto está en función a que el ingreso y gasto esté relacionado en inversión con los activos y en financiación con los pasivos. ¿Qué tipo de activo? Inversión en asociadas, negocios conjuntos, ¿de acuerdo? Y subsidiarias no consolidadas. O sea, son básicamente las inversiones, ¿qué cosa? Estratégicas, ¿de acuerdo? Esas inversiones estratégicas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí, ingresos generados por los activos. Aquí, a ver, aquí, vamos a culminar esto que está aquí, ya, y luego pasamos a esto. Ahí. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo tenga un ingreso y gasto, a excepción que sea de una entidad comercial especificada, a excepción de ello, ¿qué tengo? Tengo yo una inversión en una sociedad, en un negocio conjunto, de una subsidiaria, pero estos me van a generar resultados. Esos resultados que se van a generar, esos ingresos, van a ser considerados una actividad de inversión. ¿De acuerdo? Igualmente, los resultados que origina el efectivo y equivalentes de efectivo, esas también van a ser una categoría de inversión. Entonces, ¿qué puedo tener? Que pues tengo dinero en el banco y gano intereses. ¿Qué tipo de actividad? Inversión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque estoy devengando estos intereses y esos intereses producto de qué? De este activo que me está, ¿qué cosa? Generando. ¿De acuerdo? Y aquí que podría tener dividendos, podría lograr dividendos. Y entonces, ¿eso qué tipo de actividad? Una actividad de inversión. O sea, tengo que partir de ese análisis. Pensar en el activo y en el resultado que origina. Eso es lo que es. Otros activos, si generan rendimiento de forma individual y en gran medida independiente de los demás recursos, estas también, ¿no? Sus resultados
van a formar parte de una actividad de inversión. ¿Y cuál es el ejemplo? Yo me dedico a vender alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, mi actividad comercial puedo ser yo un retail, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Pero por ahí tengo un inmueble y ese inmueble lo alquilo, ¿de acuerdo? Lo alquilo ese inmueble. Y lógicamente es una inversión pasiva y que voy ganando por ello, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo ingresos por eso. Y la pregunta es, ¿se encuentra dentro de estos tres? Sí, porque es un activo que genera rendimiento de forma individual, independiente de qué, de los demás recursos, esos ingresos. ¿Qué cosa van a hacer? Van a hacer. ¿Qué cosa? Actividades de inversión. Preguntas para culminar en esa parte de los ejemplos de las actividades de inversión. Vamos, preguntas, por favor. Tengo una consulta, Víctor, Sí, nuevamente. muy bien. En caso que sea, digamos, una sociedad agente de bolsa que realiza compra y venta de acciones o diferentes instrumentos financieros, ¿sería catalogada como categoría de operación o Sí, categoría de inversión? no, Igual que es es una una categoría de, inversión. ya, sí, es Gracias. una categoría de operación. ¿Por qué? Porque es una actividad comercial principal especificada. ¿De acuerdo? Por eso. Porque su giro de actividad es ese. Forma parte de su actividad de operación. ¿De acuerdo? Entonces, y por eso esto es una actividad de operación. Por eso decíamos aquí, excepto cuando se haya especificado actividades comerciales principales, clasifique esos ingresos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Te quiero mostrar, a ver, por aquí, a ver, aquí, ahí está. ¿Qué tengo aquí? Cuando hay esta categoría especificada, de esta categoría de inversión, puede subir a qué categoría? A categoría de operación. Igualmente, si el banco se dedica, ¿no? Presta o gana intereses, igualmente, ¿esto qué va a pasar? Va a pasar a una categoría de operación. Entonces, por eso dice entidades con actividades principales específicas o especificadas, ¿no? Entonces, muchas de ellas son de inversión, ¿de acuerdo? Pero su actividad o su giro de actividad es esa, ya pasa a ser una actividad de operación, ¿de acuerdo? Entonces podría ser como los agentes de bolsa o los bancos de inversión, ¿no? Que realizan este tipo de actividad. No sé, a ver, yo creo que podemos alimentar nuestras clases o nuestra exposición con sus preguntas. Si no hay más preguntas, a ver, para rematar esto que está ahí, ¿qué puedo ver? Veamos. Ya habíamos visto esto y podemos decir esto. La NIF 1854, esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? Está en el párrafo 53 de la NIF 18. Pero en el párrafo 54 de la NIF 18 habla de ingresos y gastos procedentes de activos identificados en NIF 18. Clasifica en categorías de inversión incluidos en el estado de resultados. La clasificación se refiere al estado de resultados. Ingresos generados por los activos. Ahí está. Estos son los ingresos generados por los activos. ¿De acuerdo? Ingresos y gastos que surjan de la medición inicial y posterior de los activos, incluyendo la baja de cuentas de qué en los activos. Entonces, yo tengo que ver que surjan de la medición inicial, ¿de acuerdo? Entonces, puedo valorar a valor razonable ese mayor o ese menor valor, donde va a ir una actividad de inversión, siempre en cuando esté considerado dentro de ello. Y aquí sí puede ser que yo me dedique a qué, al alquiler, ¿no? Entonces, mi negocio es inmobiliario, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, eh, pero esto estaría dentro de esto, eso sería una categoría, ¿qué cosa? De operación. Pero aquí lo vemos, si yo, era el caso que decimos en el ejemplo, tengo un inmueble que yo voy alquilando, ¿eso qué cosa? Es propiedad de inversión, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué tal si lo valoro al valor razonable? ¿No? Entonces, lo más probable, porque si yo estoy alquilando, es que básicamente ya hay un mercado para ello, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor es que pueda valorar al valor razonable.
y al valor razonable, ese mayor valor va a ir dentro de qué, de categoría de inversión. Igualmente, en lo que concerniente a la baja de cuenta de los activos. Pero ¿de cuáles? De todos, no, solamente de esto que está aquí. Y los gastos incrementales directamente atribuibles a la adquisición o disposición de qué, de los activos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es lo que va a ir dentro de la categoría de qué, de inversión. Relacionado con esto, ¿qué tengo? Intereses, dividendos. Entonces, ¿qué puedo tener aquí? Yo puedo tener inversiones en instrumentos de deuda, un bono que obtengo intereses, ¿no? Y esto que va a ser una actividad de inversión. Puedo tener acciones, logro dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo voy a tener aquí? ¿No? Entonces, ¿qué obtengo? ¿No? Estos dividendos. ¿Y qué cosa va a ser? Una actividad de inversión, ¿no? Entonces, ya hemos visto también los ingresos por alquiler y la depreciación, ¿de acuerdo? Entonces, esa depreciación, la depreciación está dentro de la medición posterior de los activos. La pérdida por deterioro, regresión y pérdida, pérdidas por ganancias del valor razonable, que aquí está, porque parte de la medición inicial, baja de activos para su clasificación. Todo ello formará parte de que de inversión. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Toda la depreciación, no. En este caso, me estoy refiriendo a la medición. ¿La depreciación de qué? A ver, tengo una propiedad de inversión que yo lo adquiero, pero yo lo valoro al costo. ¿Puedo valorar al costo? Sí puedo valorar al costo. Lógicamente que me permite la NIF 40 valorar a qué, al costo o al valor razonable. Y cuando valore el costo, me dice que yo debo revelar en notas a qué esos valores razonables, pero me permite la depreciación. Por tanto, como es un activo individual que por sí solo genera ingresos y es una actividad de inversión, entonces esa depreciación formará parte de qué, de la actividad de inversión. Eso es lo que hay que ver también. Y los costos de transacción y los costos de venta de los activos. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener en consideración. Preguntas, por favor, preguntas. A ver, ¿están escuchando, por favor? ¿Me escuchan? Max, Profesor, una pregunta. sí, He entrado recién casi al webinar, ya, pero te dígame, agradezco la pregunta. esa NIF 18 es nueva? Porque dice que todavía a partir del 27 va a estar. Exactamente, exactamente. La NIF, como tú bien dices, es nueva, ¿no? Y aquí está en la primera, fue publicado en el 2024, ¿de acuerdo? Ujú. Pero ya hay que tener presente, ¿por qué? Porque si tú ves, ¿qué dice aquí? Permite la adopción anticipada, o sea, lo puedes aplicar antes, pero sobre todo, está aquí, tiene una aplicación retroactiva. ¿Y qué significa una aplicación retroactiva? Hacer de que en los ejercicios en que tú no apliques la NIF 18, la apliques. ¿Ya? ¿Pero de qué manera? En tu información comparativa. ¿De acuerdo? En tu información comparativa. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, una de las cosas que sirve la contabilidad, y todavía hasta ahora no ha sido reemplazado, que viene a ser, sirve para los análisis técnicos o análisis de sensibilidad que se pueda realizar, ¿de acuerdo? Y en ese caso, los análisis intrínsecos para poder proyectarse si realmente una empresa es lo que vale, probablemente no represente en la bolsa, o a su vez, qué perspectivas tiene ese crecimiento, y eso se va a utilizar, en este caso, este tipo de información. Tú presentas el 2027 la información vía la NIC 18, pero su comparativo es ¿cuál? El año 2026. ¿De acuerdo? Su comparativo. Y su comparativo ya tiene que estar hecho bajo ¿qué? Bajo la NIC 18. Si bien es cierto que tú no estás aplicando todavía, ¿de acuerdo? Vas a aplicar, pero tu información comparativa ya la vas a mostrar ¿dónde? En el 2027, bajo la NIC 18. Porque en el 2026 puedes estar bajo la NIC 1, ¿de acuerdo? La presentas, está bien. Pero cuando tú presentes en el 2027, en tu información comparativa ya tiene que estar bajo la NIC 18, ¿de acuerdo? Y no solamente ello, cuando tú presentas una aplicación retroactiva de estas formas comparativas,
tú tienes que tener 3 estados financieros. El 2027 bajo la NIF 18, el 2026 bajo la NIF 18 y el 2025 bajo la NIF, ¿qué cosa? 18, ¿no? Al 31 de diciembre, que es 1 de enero. Entonces, tú tendrías que tener 3 estados financieros, ¿de acuerdo? Y los 3 bajo la NIF, ¿qué cosa? 18. ¿De qué periodo? 2027, 2026 y 2000, ¿qué cosa? 25. ¿De acuerdo? Eso también lo habíamos visto, donde, ¿qué es lo que hay que tener presente aquí? Que básicamente lo que cambia, ¿qué cosa es? La presentación o la revelación, pero el reconocimiento de los ingresos, de los gastos, de los activos y pasivos permanece. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es que en la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes el 2027 que le vas a presentar el estado de rendimiento financiero bajo la NIC 18 en 3 categorías: el estado de resultados, operación, inversión y financiamiento. Igual, el 2026 la vas a presentar también bajo operación, inversión y qué cosa más, financiamiento, también el 2026. Y en el estado de resultados son los 2 últimos, qué cosa, ejercicio, no como el estado de situación financiera que corresponde a los 3 ejercicios. Bien. Te agradezco tu pregunta y por favor les pediría, para sacar provecho, creo que en este caso de esta humilde exposición, hagamos preguntas, ¿no? Que sería lo más importante aquí. Yo puedo, pues, hacer otras cosas, de nada serviría si es que esto no ayuda. ¿Para qué? Para poder hacer una mejor presentación, una comprensión de la información financiera. Recordemos que básicamente los estados financieros, ¿qué cosa es? Evalúa la gestión de qué, de quienes dirigen qué cosa, la empresa. Y eso te va a ayudar el estado de resultados, clasificando en qué: operación, inversión y financiamiento. Una empresa, ¿por qué existe? Una empresa crece por necesidad o también por ambición. ¿Y por qué por necesidad? Porque tiene, si no aparece otra empresa y la desaparece. Entonces, las empresas tienen que ser disciplinadas, ordenadas, planificar. Y esto va a ayudar, ¿de acuerdo? La relación que hay entre qué, y podemos ver el estado de situación financiera. En el lado derecho están lo que es financiamiento. En el lado izquierdo, ¿qué cosa es? La parte de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se va viendo. Y que para desarrollar proyectos de una empresa, para poder seguir creyendo, tiene que financiar. Y este lado tiene que invertir. ¿De qué manera se han llevado a cabo todas esas interrelaciones? Se verá dentro de qué, de los estados financieros, y ahora básicamente clasificado en estas 5 actividades o las 3 más importantes en el estado de resultados. ¿De acuerdo? Eso es. Bien. No sé si alguna pregunta, Max. Sí, está lo entendido, comprendido. Profesor, buenas noches. Norma, muchísimas gracias por tu atención, para Sí, servirte. Sí. quería hacer una consulta. Yo también he entrado hace breve, pero justamente escuché o usted estaba explicando con relación a las actividades de inversión en lo que es caja banco. Si una empresa tiene su efectivo, su dinero depositado en un banco y genera intereses, ese sería una empresa que no se dedica, bueno, que es una industria, pero tiene en el banco, pues, si genera intereses, ese dinero que tiene sería una actividad de inversión. Exactamente, una actividad de inversión. ¿Por qué? Porque es esto que está aquí. ¿Qué es una actividad de inversión? Cuando no se haya especificado actividades comerciales principales, o sea, en este caso, no es un banco, no es una banca de inversión, no es un agente, ¿no? Agente de bolsa, no es una inmobiliaria, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es tu caso? Es una industria, como tú bien dices, tienes depósitos en el banco y genera intereses. ¿Eso qué va a ser? Una actividad de inversión. Ahí está. Los ingresos y gastos
que se originan de estos tres tipos de activos van a ser considerados, ¿qué cosa? Inversión. ¿De acuerdo? Acá, ¿qué son? Inversiones básicamente estratégicas. ¿De acuerdo? Porque yo puedo tener una inversión, puede ser pasiva, ¿no? Aplico la NIF 9, ¿de acuerdo? Pero puedo tener una inversión estratégica. ¿Por qué? Porque a través de la adquisición de esas acciones voy a lograr para mi principal o matriz ciertas ventajas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? La cadena, por una cadena de suministro, adecuar, por un crecimiento mayor y todo ello que está aquí. Y otro, efectivo y el otro, ¿cuál es el más amplio? Otros activos que sí generan rendimiento en forma individual y en gran medida independiente de qué, de los demás recursos. Entonces, decíamos, yo me dedico en este caso, yo vendo un supermercado y este supermercado puede tener un inmueble y este inmueble lo alquila, ¿de acuerdo? O en tu caso, que puede ser una industria, pero tiene un inmueble que lo está alquilando, ¿de acuerdo? ¿Es su actividad principal? No. O sea, ¿de acuerdo? No es de tipo, la operación básicamente, ¿qué genera? ¿No? Genera actividad, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de actividad? Esfuerzo, ¿de acuerdo? Habilidades, ¿no? ¿Habilidades en qué sentido? En combinar o manejar los recursos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es. Si no hay esto que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es una inversión pasiva en ese inmueble y que ese inmueble se está alquilándose y como se está alquilándose, genera de forma individual, ¿qué cosa? Ingresos, ¿no? Rendimientos. Y por tanto, eso de ahí es una actividad de inversión. Igualmente podríamos decir un bono, ¿de acuerdo? Un bono que no está dentro de estas inversiones estratégicas. Un bono genera por sí mismo rendimiento, ¿de acuerdo? Que genera interés y estaría dentro de esto que está aquí. Y eso que sería una actividad de inversión. Y este cuadro lo detalla mejor, ¿no? ¿Qué cosas son? Ingresos generados por los activos, pero de cualquier activo, no de los activos que están aquí, de estos activos. Ingresos y gastos que surjan de la medición inicial y posterior de cuáles de estos activos. Y gastos incrementales directamente atribuibles a la adquisición y disposición de los activos de qué? De estos activos que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es donde se va generando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver básicamente un resumen de todo ello. Intereses, dividendos, de ingresos generados por los activos de forma independiente y tal. Entonces, ¿de acuerdo? Ahora, yo tengo una maquinaria. ¿Y qué tengo una maquinaria? Propiedad, planta y equipo. Es de una empresa industrial. ¿De acuerdo? ¿Su depreciación podrá formar parte? No, porque por sí mismo no genera rendimiento en forma individual. ¿Por qué? Porque en grupo, en componente, es lo que genera rendimientos y decir, entonces, como genera, no sería una actividad de inversión. Tampoco es financiación. Por residual formaría parte de una actividad de operación. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener presente. ¿De acuerdo? Bien, no sé si Norma, alguna pregunta adicional, por favor. No, está claro, profesor. Solamente la última parte no le pude eh, escuchar bien, pero también quería ¿De hacer qué una parte más o consulta. menos estamos para repetirte, por favor, qué parte? No, quería hacerle más bien una consulta. Cuando la empresa Sí, vende sus activos fijos, ya. ya sea porque Bien, quiere ahí. deshacerse ¿Qué de tipo de ellos, activo que fijo? ¿Qué ese tipo de ingreso activo fijo? No, ¿qué tipo de es activo fijo? su maquinaria, en este caso una industria, su maquinaria que Ya, ya entonces vamos a está, ver, claro, vamos a ver qué es propiedad, planta y equipo. ¿Estamos de sí, acuerdo? Estamos hablando de sí, qué de sí, propiedad, propiedad, planta planta y y equipo, sí, sí, equipo, ¿ya? sí, sí, ¿Ya? sí. O lo que era antes inmueble, maquinaria y equipo. Y empieza a analizar en inversión. Esa maquinaria genera de forma individual y en gran medida recursos, no genera. No está ni aquí, no está aquí, no está ni aquí. ¿Qué tipo de actividad?
operación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tipo de actividad? Operación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sería operación. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí. Ya. Y lo estamos explicando de esa manera. Y tenemos en el libro también que usted nos puede ayudar. Igualmente, vamos a colgar determinados videos sobre estos temas para que ustedes puedan ayudarse y entenderlo de esta manera fácilmente. O sea, aquí les explicamos con casos, con todo, para que esto lo puedan entender realmente. A veces veo una teoría, por qué, pero la explicación, y esa es la explicación que las estamos brindando, ¿no? Miren, y antes, estos ingresos dentro de, miren el cambio. Miren el cambio. Eso no tenía la misma. Si ustedes ven por acá, a ver, pues, ahí, ¿lo están viendo? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Por favor? ¿Se Sí ve? se ve, sí se ve. Sí. Ya. ¿Qué tengo? El caso que tú decías, la enajenación. Siempre lo presentamos después de la utilidad bruta. Y lo presentamos todavía, o sea, después de la utilidad de operación. Lo presentamos en otros ingresos y egresos. Ahí lo presentamos. Normalmente se presentaba. Hoy ya no va a ir ahí. Otro va a ir dentro de la actividad de operación, en el caso que tú dices. Va a ir como una actividad de operación. O sea, va a estar dentro de la categoría de operación, dentro del estado de resultados. ¿De acuerdo? Vean ustedes esas diferencias. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Agradecerte tus preguntas, porque esto enriquece eh, la exposición que estamos haciendo. Otra pregunta más, por favor. Norma, no sé si sigues con las preguntas, por favor, para servirte. Sí, Tengo una te duda, escuchamos. no llego a entender sobre ese caso de los ingresos, de la inversión financiera que comentó. O sea, por Ya. ejemplo, una empresa cuando usted tiene una cuenta en el banco, Ujú, siempre genera un interés mínimo, siempre, ¿no? exactamente. Ujú. Ese interés mínimo igual se lo tiene que considerar como una inversión financiera, ¿sí? Profesor, disculpe. Bueno, sí, sí, a ver. Lo primero que siempre tenemos que tener presente es la materialidad, ¿de acuerdo? La materialidad. Exacto, exacto. Entonces, ¿no? La materialidad. Tú me has dicho un interés mínimo. ¿Es material? O sea, tú tienes que aplicar en todas las partidas las NIF. ¿Cuál es el límite? La materialidad. No es material, entonces tú puedes considerar la que consideras como una actividad, se quiere, más sencilla, no requiere, ¿no? Entonces podrías considerar como una actividad de operación, pero técnicamente es una actividad de inversión. O sea, podría salvar por materialidad, ¿de acuerdo? Pero técnicamente eso que cosa es inversión. Ahora sí lo puedes traer y lo puedes tener. Entonces ahí es una actividad como volvemos a repetir, de inversión. Ok, profesor, muchas gracias. Ujú, sí, sí. Todas las preguntas, por favor, vamos a enriquecer la clase con sus preguntas. Continuamos. Bien, ya hemos visto entonces aquí el juego completo, hemos visto, y vamos a ver el tema de financiación. Igualmente, excepto en entidades que proporcionan financiamiento, financiación, que puede ser básicamente las instituciones financieras, financian, ¿de acuerdo? ¿Quiénes más podrían financiar? Podrían financiar como modelo de negocios algunas empresas que, ¿de acuerdo? Que te pueden vender qué cosa al crédito y con intereses, ¿de acuerdo? Como actividad principal y otros clasificados de ingresos y gastos de pasivos que surgen de transacciones que solo plantean la obtención de financiación, gastos de intereses, valor razonable con cambios a resultados, pasivo financiero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué? O sea, y aquí en inversión está relacionado con los activos y aquí está relacionado con los pasivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué? Cada vez que yo reciba una financiación, ¿de acuerdo? Entonces, esos gastos por intereses
va a ser una actividad de financiación. ¿De acuerdo? Entonces ahí esos gastos de interés. Puedo tener también esa obligación, un pasivo financiero, y que yo lo puedo valorar al valor razonable con cambios a resultados, ese también, ¿no? Entonces, ese mayor valor lo va a ser una actividad de financiación. Porque recuerden, bajo la NIF 9, cuando yo miro al valor razonable con cambios a resultados, esos mayores o menores valores van a resultados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí sería esto que está aquí. ¿De acuerdo? Bien. Pasivos que surgen de transacciones que no implican solo la obtención de financiación, como pasivos por arrendamiento, contrato de arrendamiento, planes de pensiones, ¿no? Ajustes, ¿no? Por el avance del tiempo, estos que están ahí también van a ser actividades de ¿qué? De financiación. Van a ser también actividades de financiación. Sus preguntas. Sus preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Acá tengo una duda de inversión, ¿ya? Acá ¿Ya? ya yo entiendo de lo que se trata de una inversión que tiene que generar un activo que genere rendimiento y de forma individual. Ya, pero en una Exactamente. empresa, ¿cómo garantizar la comparabilidad entre empresas que clasifiquen arbitrariamente la categoría residual de operación? Significa que cómo podemos comparar inversión con operación. ¿En qué momento, en qué mecanismo en concreto se garantiza que dos empresas eh, que evite la clasificación arbitrariamente de una categoría residual de operación? No podría ser residual porque lo que tú tendrías que evaluar, a ver, digo, a ver, tú recibes una sanción por el Ministerio de Trabajo o por la Administración Tributaria, vamos a decir. La pregunta, ¿está en cooperación, inversión o financiamiento? No, residual, pasa al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta? El modelo de negocios con que se va manejando, ¿de acuerdo? Entonces, eh, quizá podríamos decir, yo quiero más o menos imaginarme a lo que tú incluyes. Supongamos que yo tengo un vehículo, ¿de acuerdo? Y ese vehículo yo lo voy alquilando, ¿de acuerdo? Yo lo voy alquilando. Y ese vehículo, por sí solo, ¿qué genera? Genera ingresos de manera independiente, que es la condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso yo podría considerar como que, como una actividad de inversión, estos ingresos. Entonces, yo tendría que evaluar. Y dentro de la evaluación, más que arbitrario, habría que ver un juicio profesional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el juicio profesional que yo tendría que tener presente? Porque yo podría decir, si bien es cierto que va generando ingresos por el alquiler este vehículo, pero no es de manera independiente, porque siempre puede trabajar de manera, ¿qué cosa? Conjunta con los demás otros activos. Entonces, ahí podría haber algún tema de que, más que arbitrario, un juicio, ¿qué cosa? Profesional. Entonces, eso es el tema, ¿no? Considerar cómo voy a, en este caso, determinar si genera de manera independiente, sin que tenga una participación, como dice el integral, de los demás recursos, ¿no? Quizá ahí yo podría entrar como el caso que te estoy diciendo. Pero recordemos que los únicos ingresos que están, básicamente, ¿cuáles son? Son estas, aquí, porque yo puedo tener depreciación, ¿de acuerdo? Entonces, estaría dentro de la que cosa de medición posterior y habría que considerar. Puede tener gastos de mantenimiento, ¿no? Gastos de la persona que hace la limpieza ahí, no están dentro de esto, solamente son estos gastos que están aquí para poder considerar. Muy bien, la pregunta, no sé si podrías, quedó claro o cómo sería. ¿Alguna pregunta más? No, profesor, estaba claro, gracias. Ya. Bien.
agradecerles a todos ustedes, y yo quisiera mostrarle algo por aquí, a ver, que el libro que nosotros, tenemos, a ver, y para que les va a servir de gran ayuda a todos ustedes, y que pueden ver ustedes algunos casos prácticos ahí, y que les va a ser de gran ayuda, ¿no? Tenemos ahí este caso práctico integral, ¿de acuerdo? No sé si todos lo están viendo ahí, ¿lo ven? ¿Están viendo mi pantalla, por favor? ¿Se ve mi pantalla? Tienen Sí, toda una sí. monografía mayorizada que está ahí, que ustedes ven. Ahí está el balance de comprobación, que ustedes ven, ¿de acuerdo? En una hoja. Y aquí vienen los estados financieros. NIC 1. ¿Y qué es similar a la NIC para las pymes? ¿Vean? Entonces ustedes pueden ver aquí, ya, ahí, ver aquí, ahí está. Ganancia operativa, otros ingresos y gastos que nosotros colocamos normalmente, impuesto a las ganancias, ¿no? Otros resultados integrales. Aquí tenemos estado de resultados bajo la NIF 18. Entonces tenemos bajo la NIF 18. Entonces aquí está, bajo la NIF 18 podemos ver, listo, venta de mercaderías, gastos de administración, gasto de ventas, ganancia de operación. Si tú gustas, puedes poner aquí utilidad bruta y está tu resultado. Pero acá tienes que separar ganancia de qué de, y todo esto qué cosa es operación. ¿Y qué hay aquí? Inversión, ingresos por arrendamiento, están buenos, ganancia por medición de activos no financieros, que es una propiedad de inversión, ingresos financieros, más de su vencimiento, ahí está, entonces es por interés. ¿Y qué tienes? Gastos financieros, porque incurres en un pasivo donde pagas intereses, ahí está, y esta es una actividad de financiamiento, impuesto a las ganancias, y la ganancia o pérdida de qué, neta de periodo. ¿Y qué más tienes? El estado de resultados integrales, ahí está, preparado, y toda la base tienes dentro de la monografía, ¿de acuerdo? Tienes tus ventas, tu estado de resultado por naturaleza, ya, ahí está, y considerando la NIF 18, igual acá, ganancia de qué, de operación, porque la NIF 18 también permite la presentación por naturaleza de qué, del gasto, igual inversión, financiación, como ustedes pueden ver, y ahí está, y el estado de resultados, ¿qué cosa? Integral. Se puede presentar de manera mixta también bajo la NIF 18 el estado de resultados. O sea, puedo compartir por función y por naturaleza de manera conjunta, como en este caso, ¿no? Compra de mercaderías, variación, gasto de administración y ventas, operación, inversión y financiación. Ahí lo ven. Y vemos el estado de qué, de situación, qué cosa, financiera, ¿no? Con sus respectivas notas, ¿no? Bajo el criterio de agregar y desagregar que habla la NIF 18. Ahí está el estado de cambios en el patrimonio, ahí tenemos la reserva de patrimonio, ¿de acuerdo? Y el estado de flujo de efectivo, que también, ¿no? Han habido eh, modificaciones en que los intereses, los dividendos, ¿de acuerdo? Que antes tenía opciones, ahora ya no hay la opción. Ahora su política de contabilidad es única y esa es la que hay que aplicar. Bajo la NIF 7, vigente hasta el 2026, parte en la conciliación de la utilidad o pérdida de que del ejercicio. Ahora, bajo la NIF 18, parte de la ganancia de que de operación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienes todos estos casos y no solamente hay estos, son 3 casos que figuran ahí, ¿no? Entonces, este es un libro que te ayuda, ¿no? Del cual somos autores,
que nos ayuda y cualquier consulta o cualquier sugerencia, pues estamos aquí para poder ayudarlos en estos temas que están aquí. ¿Qué dice aquí? Operación 10. Este es el registro de la operación 10, y la operación 10 está donde en el enunciado, ¿no? Ahí está, la 10 y este es el enunciado, y abajo donde dice operación 10 está el registro. ¿Y de qué manera? Pues se presenta en el balance de comprobación, se determina el impuesto a la renta y se hace la presentación de qué, de los estados, de cosas financieras. ¿De acuerdo? Eso es, y vemos la presentación de 4 estados financieros. Entonces vemos ahí, es un libro de 1166 páginas, ¿de acuerdo, colegas? Y va a ser de gran ayuda, y cualquier cosa o cualquier pregunta, estamos llanos a poder atenderte. Me dicen, en este caso, en cualquier consulta que ustedes quieran hacer, pues pueden hacerlo a número 905-430-118. ¿De acuerdo? Bien. Hay un precio de descuento por asistir a este seminario, ¿de acuerdo? O a este curso. Bien. Agradecerles a todos ustedes. Solo me gustaría que me pudieran decir para la próxima exposición qué cosa más podríamos abundar. Nos gustaría que quizás nos puedan escribir. ¿De acuerdo? Eso sería. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy agradecido. Y su humilde servidor para cualquier sugerencia o cualquier apreciación. Muchísimas gracias. ¿De acuerdo?